Eso no le digan que no le permita a nadie Que que te te imponga, encasillen, así, no, 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 no. eso Eso está está fuck feo. that shit. Así O sea, mismo. no. No, 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 sí, así mismo, que puede quedar grabado. Fuck that Ahí shit. está, tiene tu clip ahí. Yeah. O Mi sea, no, madre. porque quién es quién para imponerle a uno los límites de lo que uno quiere lograr, de lo que uno quiere ser? Sí, No, deja eso. 100%. Wow. Multipotencial. Si usted se siente multipotencial, Usted meta lo es, mano. exacto. Así que, bueno. Hola, bienvenidos a este su nuevo episodio del podcast Home Talks. Mi nombre es Chantal González, su host como siempre. Y hoy aquí tenemos un nuevo invitado. Su nombre es Kiko Abreu y es un cineasta, más muchas cosas más que él se los contará porque él va a decir más sobre su persona. Pero Güey, yo prefiero que tú me preguntes, porque no me gusta hablar de que de mí así, Sí. uno y dos, a ti se me va muy Entonces, ok, sí, yo perfecto. prefiero que tú me preguntes lo que te interesa saber Y usted responde. y vamos a quitarle usted. Ah, tú Qué respondes. bien. Ay, es que soy así, lo siento. Ay, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí siempre tenemos una dinámica que es que la persona que es invitada viene y dice un fun fact de sí mismo. Entonces vamos a empezar por ahí. Fun fact de mí mismo. Sí. Wow, me la pusiste difícil ahí. Eh, yo estudié arquitectura, o sea, mi entrenamiento formal es en arquitectura, pero la verdad es que yo me creo que yo puedo hacer muchas cosas y le doy para allá. Yo he producido televisión, yo he adaptado cuentos cortos al formato de microteatro, lo he dirigido, inclusive he actuado en películas, cortometrajes y largometrajes. He producido cine, estoy trabajando actualmente en 3 proyectos de largometraje, a ver cuál dirijo primero. Y los biles los está pagando el diseño de producción y la dirección de arte. No, pero un fun fact. Una persona que hace de todo. ¿Qué pasó? De este tamaño, por favor. Sí, sí. El rompehielo es tú en película. Básicamente vamos a mezclar algunas películas para describir la personalidad y dinos por qué. Primero yo voy a iniciar porque es Ok. primera vez que hacemos esto. Yo quiero confesar que yo no, o sea, yo sabía algunas películas que pueden representar mi personalidad, pero yo le dije a mis amigas que me digan porque hay veces que otras personas ven algo que tú no ves. Según mis amigas, son las siguientes. Da la casualidad que todos son de Teenage Boys, entonces no es mi culpa. La primera es Flipped. Esa es una película que como una niña que vive en una casa y son vecinos. El punto es que la niña está obsesionada con el niño que le gusta mucho y de repente el niño ya no es lo que ella pensaba. Yo, gracias. Pero espérate, tú eres la niña. Sí, yo sé la... Ah, ok. Exacto. Básicamente ya quisieron decir que yo estoy boy crazy por esa película, gracias, y las amo. Después a High School Musical, porque yo no sé por qué ya dijeron High School Musical. No, las canciones nada más, pero... Little Woman es un ¿Cuál? poco... La de... Oh my God. ¿La de que Greta sale... o la de...? Sí, sí, sí. Yo creo que Ok. sí, esa misma. Tú sabes que a mí me gustó muchísimo esa versión. Sí, es muy buena. Sí. Entonces esa, porque me identifico con el personaje de Joe, puedo ser un poco Stoneburn a veces, pero somos mujeres fuertes. Y después está 10 Things I Hate About You, es una película, sí, amo esa película, mi favorita. Esa es de cuando Heath Ledger era chamaquito. Ajá. Sí. Y después, última, pero no menos importante, Son como niños. Mi humor se basa en esos 4 mejores amigos. Gracias. ¿Cuál es esa? La que está Adam Adam Sandler, Sandler. Grown Ups. Que Yo no ellos creo son que yo y la la haya visto. piña con la... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero eso es cultura. ¿Cómo? Tú no estás viendo el teacher de Tobar que él tiene arriba. Pero eso es cultura. No, no, no. No me lo haga. No hay forma. Wow, Mira, me duele yo he mi corazón. aprendido a respetar a Adam Sandler. Es el fin. Sí, Sí. No, incluso de Desde antes, antes, incluso de antes. Yo creo que bien dirigido,
Lo que pasa es que él tuvo muy claro siempre cómo él quería hacer su cuarto. Pero yo creo que Adam Sandler, bien dirigido, es muy buen actor. Pero no creo que haya visto... Esa. ¿Cómo no? Yo voy a No, llorar. llora. Aquí, en público. No me sale. Bueno, para romperte ese hielo, entonces, yo tengo que empezar por decirte que yo no creo tener la capacidad de definirme. Ujú. Porque citando a alguien que no tiene que ver, definir limita. Sí. Entonces, yo sí te puedo decir, por ejemplo, películas que me han influenciado. Ah, bueno, O dígale. sea, definitivamente Inception es una película reciente que me ha influenciado. Pulp Fiction, Ok. The Shining, definitivamente. Eh, yo creo que casi todo lo que ha hecho Wes Anderson ha tenido una influencia en cómo yo quiero contar algunas cosas, no todo. Eh, ¿Cuál otra? Me encanta cómo él es tan guau y yo después... tiririririri. Bueno, Todas mis bro. películas, no. Ay, Dios. Pero continúe. Wow. Demasiadas, a mí hay muchas pelis que me mueven el piso. Y recientes así, que creo que son también una muy buena influencia. Arrival. Arrival está de todo, en verdad. Cada vez que yo la veo le encuentro un layer nuevo y me parece... Y ya, yo creo que Ok. está bueno. No, Ah, vaya. no, pero claro, vamos a continuar. Sí, 100%. Bueno, más o menos la idea de todo del episodio por lo menos de hoy, es hablar sobre ideas y cómo las llevamos a tierra, porque nosotros podemos pensar que tenemos una idea concreta, pero realmente está como muy allá y tenemos que adaptarla a nuestra realidad y es un poco complicada. Entonces, más o menos vamos a hablar de eso, pero más adelante. Ok, la primera pregunta dice, cuando inicia una idea de un gran proyecto, ¿cómo lo llevas a ti? Ok, lo primero es que uno no sabe a ciencia cierta si va a ser un gran proyecto. Aún no se le ocurren ideas, a mí se me ocurren ideas, a mí se me ocurren muchas ideas todos los días, pero no necesariamente son ideas realizables. Entonces, por lo general, yo cuento, digamos que con un equipo humano, o sea, mi red de apoyo, mi red de amigos y amigas en distintas áreas, que son mi cable a tierra. Ahora que como que lo pienso así, lo pongo en esa estructura mental. Gente que me dice, loco, si esa idea está buenísima, vamos a darle, y me dan soporte, o gente que me dice, loco, baraja eso, porque tú sabes que no es verdad que te va a poner para eso. Y así, por ejemplo, entre las grandes ideas que he tenido recientemente, hay una de ellas que está tomando forma, y es la de armar una maestría en diseño de producción para la CUCA, en este momento. Y estamos trabajando en ello justo en este momento. Otra gran idea que se me ocurrió, de esa no puedo dar muchos detalles, pero también tiene que ver con cine y tal. Y sí, ya hay gente como que me escucha y vamos a aterrizar esa idea. Lo que sí he descubierto a lo largo de mi vida es que por mi naturaleza y sobre todo por involucrarme en tantas cosas al mismo tiempo, yo he identificado cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Mis fortalezas están más en el ámbito creativo, en eso de que se me ocurre, de que las pienso, de que elaboro teóricamente en torno a eso. Y he identificado gente que me puede ayudar a concretizarla. Y así le he tirado para adelante. Por ejemplo, actualmente yo estoy participando con 2 piezas en la Bienal Nacional de Artes Visuales.
y lo que hice fue picharle la idea a un amigo y decirle, mira, tengo esta idea, que quiero participar con esto de la Bienal, tiene antecedentes de otras piezas que he montado anteriormente en bienales, en exhibiciones, tanto aquí como en Cincinnati, donde yo vivía. Y me acompañó en el proceso y finalmente se llevó a cabo de una manera muy cercana a como yo la había pensado. Entonces, si me preguntas eso, ¿cuál sería la metodología de cómo llevar grandes ideas a un proceso de concreción? Es lo primero, identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de uno y meterle con toda la fortaleza y buscar quién le dé soporte con la película. Oh, wow. En verdad tiene mucho sentido porque ya que tú, como tú has dicho, que has experimentado muchas cosas y como que te mantienes activo en ellas, cuando ya tú sabes qué tú puedes hacer y qué tanto te falta, es más fácil identificar las cosas, que también lo hemos hablado en episodios pasados. Pero yo en lo personal tengo una pregunta, ¿cómo es que una persona como que estudia arquitectura, como que encuentra cierta belleza en todas esas cosas, que es el mundo de la televisión, el cine y todo? Mira, yo creo que hay algo que la gente que no ha estudiado arquitectura ignora, y es que la educación que uno recibe de arquitectura primero le ayuda a conectar con distintos niveles de sensibilidad. Uno desarrolla interés por las artes en términos generales. Uno aprende a apreciar y aprende también a ejecutar. Por ejemplo, aunque yo hacía fotografía de manera amateur antes de empezar a estudiar arquitectura, porque de carajito me interesaba, porque unos tíos míos me regalaban cámaras y tal, ya estudiando arquitectura, yo formalicé los conocimientos de fotografía porque me daban clases de fotografía. Era una materia, creo que era electiva, no recuerdo. No, hoy día es que es electiva, en aquel momento era parte del currículum. Y ahí yo pude formalizar conocimientos de fotografía que ya yo había empezado a ejecutar de manera autodidacta. Asimismo, la arquitectura también me enseñó muchísimo sobre composición visual, sobre aspectos de encuadre, que ahora lo utilizo en cine y lo he utilizado en televisión, pero que en su momento era simplemente visualizar espacialmente. Y eso es otra cosa. O sea, hay algo que tiene muy en común la arquitectura y el cine, y es cómo se percibe el espacio como una cuarta dimensión. Y en cine eso es todo. O sea, aunque no se enseñe como tal la carrera de cine, el espacio es un elemento protagonista en todo lo que se hace. No, no solamente en dirección de arte, o sea, en la estructura narrativa de toda película, todas las escenas, todas las situaciones, se dan un espacio. Sí. Entonces, el espacio tiene un rol fundamental ahí. Hay una materia que yo he impartido en la PUCA que se llama Exploraciones del Espacio Cinemático, que es una materia optativa, donde analizamos el rol que tiene el espacio en la estructura narrativa de una película, y ahí uno se da cuenta que es fundamental. Por ejemplo, si uno agarra y analiza, que es una de mis pelis favoritas y de mis favoritas también de analizar, cómo Nolan manipula y utiliza el espacio para poder traer una historia, ahí no se da cuenta lo fundamental que es eso. Por ejemplo, en The Shining, la peli de Kubrick, el hotel, el Overlook Hotel, es el personaje principal de la película. Ay, eso fue un spoiler, lo lamento. Pero bien, eso. Entonces, uno, por lo general, si no ha estudiado arquitectura, uno ignora los puntos de convergencia entre la arquitectura y el cine, pero para mí está ahí. Y eso se traduce a casi todas las manifestaciones artísticas. Y de hecho, en las experiencias que yo he tenido en trabajos de artes plásticas y eso, también el espacio tiene un rol fundamental en lo que yo quiero contar a través de esas piezas. Ok, entonces básicamente lo que tú dices es que se conectan entre sí, entonces no están muy lejanas la una de la otra. Absolutamente. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿es correcto limitar la creatividad desde el inicio? No.
Yo creo que no. De hecho, hay algo de lo que, en mi opinión, adolece la sociedad actual y es que trata a toda costa de que una persona se mantenga dentro de un carril productivo o se mantenga dentro de un solo ámbito. Por ejemplo, una pregunta muy recurrente mientras yo estudiaba arquitectura, que al mismo tiempo yo estaba produciendo y conduciendo televisión, era, pero ¿qué tú haces haciendo televisión si tú lo que estás estudiando arquitectura? O ¿qué tú haces estudiando arquitectura si Sí, tú lo que haces es televisión? televisión. Y yo, pero ¿quién dice que yo tengo que hacer una sola cosa o la otra? O sea, yo puedo estudiar arquitectura porque yo amo la arquitectura, yo amo poder encontrarle una solución física a los problemas espaciales de una persona y al mismo tiempo yo puedo hacer televisión porque me gusta, porque me apasiona, porque también inconscientemente en ese momento, estoy hablando de finales de los 90, yo hacía televisión porque era mi manera de acercarme al cine sin darme cuenta, Mm. porque siempre fue cine. O sea, si yo hago memoria, la primera vez que yo vi el behind the scenes de Star Wars Empire Strikes Back, yo dije, yo quiero hacer eso. Eso es lo que yo quiero hacer. O sea que siempre estuvo ahí en mi subconsciente el hacer cine Ujú. y simplemente fueron decisiones, a veces conscientes, a veces no tanto, que me fueron acercando a esa realidad. Entonces, limitar la creatividad, no, o sea, no. Yo te diría que uno en vez de limitarla, uno debe darle riendas sueltas y empezar a ver cómo uno conecta esas ideas que quizás están Un en la poco. estratosfera, Ujú. cómo la puede conectar a tierra y cómo puede ir entrelazándola. Y sobre todo buscarse una red de apoyo que ayude A a ir unirlo, ¿no? uniendo. Sí. Ok. ¿Cuáles son los riesgos de no definir límites claros al comenzar un nuevo emprendimiento? A ver, Porque muchas personas piensan que si tú no lo haces desde el principio, pueda que tu idea se confunda y después como que todo cambie, o que sea un poco más difícil de encontrar un punto focal en eso que tú estás iniciando. yo no veo que haya peligro en no encontrar límites. Yo Ujú. veo que hay peligro quizá en no estructurar esas ideas. Por ejemplo, tú tienes una gran idea creativa, una idea X. Yo te recomendaría que tú empieces por poner en blanco y negro esas ideas. En ese ejercicio de escribirlas, de anotarlas, de ir catalogando, de ir organizando de alguna manera, yo no sé ni siquiera cómo sugerirte cuál manera sería la más eficiente. Yo Sí, creo que cada quien puede encontrar su propia manera. correcto. En ese ejercicio tú te das cuenta de qué orden de prioridades tú le puedes dar a esas ideas. Pero limitarlas, no, yo no creo que uno tenga que limitarlas. Simplemente a la hora de ejecutarlas, uno se pone alcances, y trata de ser realista, Sí. claro, o sea, porque si no uno se frustra. Uno le pone alcance, uno va haciendo prueba y error, viendo cómo es la resolución de esa idea. Por ejemplo, cuando yo empecé a experimentar con instalaciones artísticas, Ujú. yo me di cuenta que había procesos que se me hacían más fáciles que otros y en los procesos en los que se me hacía más difícil, pues yo agarraba, yo llamaba a uno, a otro amigo, artista plástico que tengo, y le preguntaba, mira, a Limber, por ejemplo, a Limber Velorio, Limber, ¿cómo tú haces tal cosa? ¿Cómo tú trabajas la resina? ¿Cómo? Y él me daba unas ideas y yo ejecutaba. Después, en el proceso que estoy actualmente, llamé, por ejemplo, a Lucía Schott, que trabaja muy bien las artes plásticas. Y yo le decía, mira, ¿cómo tú crees que yo puedo hacer tal cosa? Y fue eso. O sea, entonces de repente yo empiezo a experimentar con un material con el cual tengo poca experiencia o no tengo la experiencia suficiente en la manera en la que quiero trabajarlo ahora. Y con los tips que me han dado Limber y Lucía, Ujú. ya yo puedo llegar a un punto en el que me siento cómodo trabajando lo que quiero ejecutar. Ok, Entonces, es un asunto de establecerse alcances y sobre todo, porque para mí eso es fundamental, encontrar apoyo en gente que ya ha tenido experiencias ok, en la ejecución de esas ideas que tú tienes sí, y por ahí ir trabajando. perfecto. Em,
La siguiente dice, ¿qué herramientas o enfoques puedes utilizar para evaluar si los límites que estableces son los adecuados? Te dan unas zancadillas de preguntas. Yo creo que cada quien va a encontrar el librito que le ayude, el Ujú. librito que corresponde para esos límites y eso. Y de nuevo, voy a recurrir a experiencias recientes y la manera en la que yo he encontrado apoyo en mi red. Sí. Cuando yo empecé a trabajar las piezas que propuse para la Bienal, lo primero que yo pensé fue en qué yo necesitaba para llevarlas a cabo. Hay una de las piezas, bueno, las dos piezas conversan una con la otra. Ok. Entonces, por ejemplo, era fundamental la presencia de una persona que me orientara y que trabajara conmigo la parte performática. O sea, porque hay un componente importante de performance y de presencia física. Pues yo agarro, mira, yo tengo que trabajar esto con María Emilia. María Emilia es una colaboradora que yo tengo que ella es bailarina, actriz, animadora cultural, es una persona increíble. Yo le digo, Mae, yo estoy pensando en hacer tal cosa. Mi idea es esta y esta. Y ella me dice, bueno, mira, yo creo que de tal manera podemos ejecutar tal cosa. Entonces yo agarro eso con lo que ya yo le había consultado al otro amigo mío Ujú. y ya yo voy uniendo y armando el esquema de cómo trabajarlo. Pero con estas dos personas yo también tengo una idea de cuál es el alcance, que hasta dónde yo puedo llegar con esto. Y luego también con experiencias previas. Y yo creo que es eso, yo creo que es una combinación de la idea que yo tengo para ejecutar a futuro y cómo con experiencias previas y con nuevos conocimientos yo puedo poner en práctica esa idea. Y simplemente es un asunto de echarle mano a todos esos recursos y empezar a ponerlo junto, a escribirlo, a plasmarlo en digital, Sí. porque ahora ya el papel es digital, ¿verdad? Y por ahí que yo lo hago. Entonces, esa es mi recomendación, pero a lo mejor a ti Me te... funciona otra cosa. O Exacto, sea, que va más con que la persona cree que puede identificar que le pueda funcionar. O sea, es más el estilo tuyo propio que en sí algo que te pueda o no decir. exacto. Ok. ¿Qué es más importante? ¿Una gran idea o que sea realizable? Bueno, si me preguntan a mí, es importante la idea, porque si tú no tienes idea, entonces ¿cómo tú la vas a realizar al final del día? Y no importa, tú puedes tener como tres ideas y de esas tres una puede ser buena. Me encanta que tú te respondiste tú mismo. No, pero es así. O sea, yo creo que la idea es muy importante. Y eso, como mismo dije anteriormente, tú tienes esa gran idea y tú simplemente tú tratas de plasmarla y ver cómo ejecutarla. Pues yo creo que todo es ejecutable. Sí. Yo creo que absolutamente todo es realizable. Eh, yo sí te recomendaría, por ejemplo, no limitarte. Eh, si hay algo que yo he aprendido también es a través de esa misma red de soporte, a tratar de encontrar ideas que de alguna forma ya se hayan implementado y que yo pueda consultar para empezar mi proceso de prueba y error. Ok. Ideas que, porque hay gente que dice que ya todo está inventado. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que hay muchas cosas que están inventadas, que ya están creadas y que pueden servir de catalizador para crear nuevas cosas. Sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una idea, ya sea en el ámbito arquitectónico o en el ámbito cinematográfico o en el ámbito artístico visual, pues mi primer trabajo es empezar a investigar y a buscar referencias de lo que se ha hecho, Sí. ya sea para tener la base para hacer lo contrario Ujú. o para tener la base para encaminarme por un rumbo similar. Sí. Entonces, creo que todo debe empezar por una investigación rigurosa y a partir de ahí ya pues uno le va dando forma a esa idea. Idea. Perfecto. Em, error más común cuando queremos iniciar un proyecto propio y cómo corregirlo. Yo voy a hacer un mea culpa.
al darte esta respuesta. El error más común es la procrastinación. Y yo soy un procrastinador por naturaleza. ¿Tú has visto la película Natural Born Killers? No. Bye. De eso. Ay, Dios. Bueno, yo siempre bromeo, yo digo que yo soy un natural born procrastinator. Entonces, ese es el mayor error. Dejar todo para el último momento, sentirme cómodo con con la idea y más que con la idea, con saber que yo trabajo bien bajo presión. Ujú. Entonces, dejar cosas para último momento porque yo sé que ahí con la presión las ideas fluyen y el trabajo y tal, pero ¿sabe qué? No. Yo creo que uno tiene que educarse, uno tiene que hacerse violencia, y cuando digo hacerse violencia no es darse No, golpes, no, no, sino, no. Ponerse tú sabes, fuerte con uno ponerse mismo. exactamente y tratar de ejecutar las cosas a tiempo. Yo Claro. tengo una experiencia reciente que a mí me llena de mucha satisfacción. Yo quiero participar de unos talleres a lo largo de este año y de principio del año que viene, y hay al menos dos de esos que yo lo dejé para última hora y fue gateando que llegué. Sin embargo, hay otro, que es uno de los que más me interesa, que yo tenía hasta el 8 de noviembre para aplicar. Mm. Ya yo apliqué. Ya yo apliqué porque yo sabía que a esos talleres, eh, ahí la fecha final es el 8 de noviembre, Ujú. ahí cierra la convocatoria, pero solamente van a admitir una cantidad limitada Cada de persona. trabajos. Sí, sí, sí. Entonces yo no quería correr el No, riesgo de quedarse afuera. Entonces me puse en cintura ahí y apliqué. Ah, pero bien. Entonces es posible la vida sin procrastinar. Ya saben. También lo tomo para mí porque estoy. ¿Cuáles son las consecuencias de no establecer sus límites claros en el proceso de generar ideas? Mira, yo no me puedo contradecir porque si ya yo te dije que yo no creo en establecer límites, Ujú. entonces no puedo contradecir respondiéndote a algo que no vaya acorde con lo Con que lo he que dicho dijo, antes. sí. Entonces, más que establecer límites, es simplemente armar un esquema, armar una estructura de cómo tú ejecutas y en qué tiempo y con qué resultados tú quieres que salgan esas ideas que se te ocurren. Ok. Bueno, la última es, danos los trucos para dar los primeros pasos para así poder crear sin tener claro lo que queremos. O sea, a veces uno como joven, y hablo uno como yo misma, queremos hacer tantas cosas que no nos enfocamos en hacer una y es un poco difícil crear ideas basándose en eso. Es que yo no te puedo predicar la moral Cuando en usted lo propio hace interior. tan bien. Claro, o sea, yo tengo la cabeza constantemente en ebullición, con muchísima idea, con muchísimas cosas, y simplemente, perdón, simple y llanamente, en el momento en el que yo vea que puedo ejecutar una, pues entonces en ese momento agarro Usted lo y hace. lo pongo. Ok. Cuando, por ejemplo, eh, armaron el proyecto este de microteatro, fueron Ujú. unas amigas, fueron unas ex estudiantes mías, que son mis amigas, y montaron el proyecto y yo empecé a colaborar en la medida que lo posible, no sé qué. Una de ellas, que mi cómplice en absolutamente casi todo lo que se me ocurre en ese ámbito, Perla me dice, pero ven acá, ¿por qué tú no te montas una de estas obras? Y yo dije, mira, pero es verdad, yo puedo montarlo. Y yo le dije a ella, ¿qué tú crees si yo monto una temporada? Y dice, ahí viene tuya. Yo, ok, ¿qué tú crees si...? Y me dijo, sí, sí, dale para allá. Entonces yo agarré, no solamente me puse para montar una temporada, sino que porque yo también tengo OCD selectivo. Yo soy OCD con algunas cosas, con otras no tanto, pero con Ok. algunas cosas así. Y yo me metí en la cabeza que la temporada entera iba a ser cuentos de Miguel Yarul, Ujú. que yo iba a adaptar, que no solamente yo lo iba a escribir la adaptación, sino que yo le iba a dirigir, que yo le iba a producir, que yo le iba a hacer la dirección de arte
No, a y morir. encima de eso se me ocurrió actuar en una. O sea, Me que encanta. fue- No crédito. Ya lo sabes. Ico. Ay, mi entonces, madre. Menos los actores en una, por lo menos en una. Exacto. no, pero la verdad que fue un reto interesante. Yo aprendí muchísimo de eso Ujú. y es que ya yo no vuelvo a producir lo que yo quiero escribir, dirigir y diseñar, Ujú. sino que yo me enfoco y me quedo con la parte creativa y yo busco una cabeza ejecutora que se encargue de la parte operativa. Ok. Sí, entonces tú ves, de eso uno aprende. Pero ya se me olvidó porque no metimos en esa... Tú ves lo que yo te decía. También me pasa, pero era lo de la idea y cómo concretarla y todo eso. Bueno, pues nada, ahí te lo dije yo creo. Ya. Eso no le digan que no le permita a nadie que te Que te imponga, encasille, si no, 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 no. eso está, Eso está feo. fuck that shit. Así O sea, mismo. no, sí, así mismo, que puede quedar grabado. Fuck that Ahí shit. está, tiene tu clip ahí. O sea, no, porque ¿quién es quién para imponerle a uno los límites de lo que uno quiere lograr, de lo que uno quiere ser? Sí, No, deja 100%. eso. Wow. Multipotencial. Si usted se siente multipotencial, Usted meta lo mano. es, exacto. Así que, bueno. Nada, síganlo en las redes sociales como. Ico Abreu. Ok, ya Eh, te. yo creo que exacto, en Instagram es Ico_Abreu. Y bueno, ustedes son generación Z. Z, o sea, ustedes no usan Twitter. Sí. Ah, no, pero espérate, Bueno, yo ya Twitter, no, pero sí la gente. ya Twitter no es Twitter, ahora No, es X. ex. Yo creo que en X yo soy Ico Abreu o Ico.Abreu. Posiblemente haya un poco Ico Abreu. Entonces, Exacto. sí, Vamos a buscarlo. Vamos a poner. sí. Ah, sí, yo lo pongo. Si es greñú, si es... Greñú, y está metido en mucha vaina, ese Es soy él, yo. sí. es él. Y nada, esto fue Com Talks. Y le dimos con todo. Chao. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. La verdad para mí fue muy provechoso que estuviera aquí. Aprendí mucho y me siento muy feliz porque siento que no soy la única persona que quiere hacer muchas cosas. Gracias por invitarme. No, siempre. Y nada, esto fue Com Talks y le dimos... No, Pero que ustedes no, sí le pero digo... está bien, pero es que tú tienes que dejarme que yo lo diga. Pero que se me quedó viendo así. No, Yo porque- pensé que estaba esperando mi cue. No, yo no estoy esperando, yo tengo mi propio cue. Ah, dale. Está bien. Dale. Ok.